En el corazón de la Iglesia encontramos a una institución que lleva la caridad como luz y como guía de su intervención en la sociedad española y también en la región de Murcia. Trabajando incansablemente por los más necesitados, ha conseguido, durante la crisis más salvaje de nuestro tiempo, rescatar a miles de ciudadanos en riesgo de exclusión. Una labor titánica, ya que el número de personas atendidas desde 2008 se multiplicó por 4 veces más pobres y más necesitados, llamando a las puertas de los distintos centros de Cáritas parroquiales de la diócesis. Y la situación de emergencia no ha acabado. Para hablar de todo ello, hoy visita el plató de Trivium el director de Cáritas Diócesis de Cartagena, José Saura. 3 caminos, 3 rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al Trivium. Donde reina la caridad, ahí está la felicidad, eso decía Don Bosco. Saludos amigos, muy buenas noches. Hoy queremos ver cuánto de felices podemos ser si como individuos participamos en una sociedad que sea más justa y más solidaria. Permítanme que presente a mis compañeras como cada noche. Esther, buenas noches. Marta, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Y que le dé la bienvenida también al que va a ser nuestro invitado en Trivium y no es otra persona que el presidente, el director de Cáritas Diocesana de Cartagena, don José Saura. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, encantado. Vamos a comenzar, si le parece, con un dato que queremos tener presente durante esta entrevista y durante toda la noche, y es que la región de Murcia es la comunidad autónoma con unos mayores índices de pobreza y de exclusión social de nuestro país, solo superada por Ceuta. Es un titular que no siempre aparece en los medios de comunicación, pero que es bastante grave, bastante importante y en el que deberíamos de poner el foco, ¿no?, cuando hablamos de políticas sociales y de sacar adelante a la región de Murcia. Efectivamente, yo creo que este dato es un dato que viene de atrás, o sea, no es un dato actualizado en los 2 últimos años. Es difícil también en tan poco tiempo cambiar este dato, que es un dato que es cierto y que está ahí. Yo creo que lo que sí ha hecho la crisis posiblemente haya sido sensibilizar a toda la sociedad de que existe pobreza, que existe exclusión social, que la crisis ha afectado no solamente a los que ya estaban, aunque no hubiera habido crisis, estaban en esa situación, sino que han entrado en esa situación muchas personas debido al paro continuado. Yo creo que también esa sensibilidad ha hecho lo que no ha habido tampoco en otras comunidades, es que previamente a las elecciones hubo un pacto contra la pobreza de todos los partidos políticos, impulsados pues, por Cáritas y otras asociaciones pertenecientes a APN y al tercer sector, que sí hizo que todos los partidos políticos firmaran ese pacto de lucha contra la pobreza. También está claro que los recursos en Murcia son recursos más escasos que en otras comunidades, con lo cual posiblemente la media por personas invertida en cualquier tipo de situación puede ser menor que en otros lados. Lo que también nos obliga es a gestionar bien esos recursos. Nos obliga a no despilfarrar, correcto la palabra, en otras cosas, poner la atención donde realmente hay que ponerla. Y la atención hay que ponerla en las personas. Yo creo que efectivamente existe una voluntad pues eso, de crear la renta básica necesaria para esas personas que están en esa exclusión muy difícil de poder vivir, ayudarnos de ella, que el estado de bienestar continúe, que la ley de dependencia tenga recursos. Y entonces parece ser que empieza a haber ya en renta básica, ha habido un pequeño incremento de 300 y pico a 400 y algo, ya empiezan a ver las personas que están cobrando renta básica. Me parece que en la última, en 2015, fueron 15.000 personas, es decir, empezamos a cambiar, Pero bueno, han estado los presupuestos, los partidos han hecho una serie al presupuesto general, pues matizaciones en dónde hay que emplear los recursos, vamos a ver en qué queda. También es importante otras cosas, por ejemplo, pues ayer hubo un acto de por dónde van las líneas estratégicas de servicios sociales, va a haber una nueva ley de servicios sociales. Queremos decir que hay que emplear recursos, que eso no es un gasto, es una inversión en lo social, y que tenemos que coordinar todos esos servicios, ya que los recursos son escasos,
Todos los servicios sociales de ayuntamiento, comunidades y tercer sector tenemos todos que luchar para que de verdad seamos capaces de erradicar esa pobreza. José, antes de entrar en todos los presupuestos, en la renta básica de inserción, en esas políticas concretas y específicas que le vamos a preguntar, nos gustaría que nos ayude a dibujar un poco la foto de la pobreza y la exclusión en Murcia, porque es verdad que la comunidad ha prosperado en estos tiempos, en estos últimos años, y que a veces es difícil. ¿Dónde están esas bolsas de pobreza? Uno pasea por Murcia, normalmente pues ve gente necesitada, pero ¿dónde está esa pobreza en la que hay que dirigir toda la atención? Bueno, ustedes que tratan con ellos y con los ayuntamientos y en el trato más cercano. Sí, pobreza existe tipo de pobreza, es decir, existe una extrema pobreza donde está la exclusión social. ¿Qué puede ser? Pues puede ser emigrantes, puede ser barrios marginales, puede ser, por ejemplo, sociedad gitana, puede ser donde existe chabolismo, pues barrios como pues aquí tenemos en Alcantarilla, podemos tener en Espinardo, podemos tener en Cartagena, en Lo Campano. Es decir, existen barrios concretos pues donde realmente existe esa pobreza, donde existe esa marginación, además donde existe problema de droga, es decir, problemas donde la dificultad es grande a la hora de afrontar esa realidad de cómo intentar que esas personas salgan de esa exclusión. Esa es exclusión severa, ¿no? Sí, esa es la severa, sí, la severa, la más importante, donde puede haber, pues a lo mejor sobre un 7% más o menos de pobreza severa, de extrema pobreza, que son incluso esa capa que realmente incluso en época de bonanza tampoco ha salido, es decir, han estado siempre en esa situación. Y luego existe una situación donde el paro continuado, de donde estábamos un 7 o un 8, porque ha habido construcción, turismo, ha habido una serie, el boom ha afectado, había riqueza, y entonces de momento nos encontramos en un paro de un 23, un 24, y eso implica un porcentaje muy alto de personas que se han quedado en una situación difícil, de jóvenes que más o menos han abandonado estudios o no, que antes era fácil trabajar en la construcción con unos sueldos más o menos importantes y que ahora se encuentran en una situación difícil. Parejas con hijos, madres con hijos, que es difícil, a lo mejor en una situación familiar complicada, es muy difícil sacar adelante. Toda esa pobreza es más normal, es decir, que a lo mejor no la notamos, pero que existe. Es decir, no es esa extrema pobreza, pero sí esa pobreza pues con unas ayudas mínimas, que a lo mejor tengo ayuda pues para el final de mes, tengo ayuda en un problema de luz, en un gasto extraordinario, de momento tengo un gasto odontológico, que viene el invierno y no puedo tal, que a los críos hay que tener unos refuerzos y no puedo. O sea, esa es la pobreza que ha crecido. Esa es la pobreza que ha crecido y esa es la pobreza, ambas pobrezas nos preocupa, pero esa es una pobreza real que está ahí y que también hay que intentar que esas personas sean capaces de vivir, que además a veces es una pobreza vergonzosa, es decir, para ese tipo de personas les cuesta el pedir ayuda porque estaban en una situación más o menos normal y ahora se encuentran en una situación difícil. O sea, todo ese espectro es un poco el que hay que intentar, pues cómo somos capaces de ayudar a todas esas personas para que esas personas puedan cada día vivir más dignamente. Hay un dato también importante, José, de todo esto de lo que estamos hablando, que es el número de personas a las que Cáritas atiende cada año. Aquí en la región de Murcia estaríamos hablando de unas 100.000. Sí, aproximadamente unas 100.000, es decir, nosotros notamos desde el 2008, donde realmente podían haber pues unas 30.000 personas máximas que les ayuda. Hubo un crecimiento con la crisis y prácticamente en las 100.000 estamos en los últimos años. Tampoco ha crecido más, También ha habido inmigración que se ha ido de Murcia porque, en fin, tampoco podían vivir y han buscado posiblemente otras zonas, otros focos donde pudieran realmente vivir más dignamente. Es decir, tampoco ha crecido, pero tampoco ha disminuido. Comentábamos que efectivamente el hecho de que estemos un poquito mejor, el hecho de que el rendimiento de crecimiento ya estemos en el 2,5, 3 y algo, que se esté creando empleo, todo eso es cierto, o sea, se está creando empleo, estamos en un momento, además en un momento difícil donde la recuperación económica es importante. Si no creamos riqueza, difícilmente, en fin, no podremos dar bienestar a la sociedad en general. Lo que sí que queremos riqueza y también seamos capaces de redistribuir mejor esa riqueza, pero hay que crearla. Pero desgraciadamente a las personas que estamos diciendo, esas lo tienen más difícil, lo tienen más complicado. Tenemos que tener una ayuda especial porque esas personas, a ellas sí le llegan, son los últimos en que se enteran que está habiendo crecimiento.
Por eso, que los que son pobres, ¿no?, van a ser los últimos en salir de la recuperación, siempre recuperación económica. O sea, que usted no se deja llevar por esos cantos de sirena, ¿no?, de que estamos recuperando la economía, porque en su sector eso todavía no se refleja de ninguna manera. Si además sería engañarnos el canto de sirena, es decir, ha habido un leve crecimiento, que no es bueno, es decir, lo peor es que no estemos decreciendo, sino... Se ha cortado la sangría un poco. Exactamente, se ha cortado la sangría, pero ahora hay que salir. O sea, ahora hay que salir y hay que intentar que salgan los últimos, que salgamos todos. ¿Y no hay una especie de círculo vicioso? Hay quien dice que de alguna manera la pobreza se hereda, ¿no? ¿Qué pasa con un niño que nace en un entorno como ese? ¿O es únicamente el caso de la pobreza extrema de la que hablaba usted antes? No, solo en los dos casos, es decir, realmente los niños, por eso Cáritas, y ya hablaremos también un poco de la labor que Cáritas intenta hacer, los niños son un poco el inicio de este proceso. Es decir, si queremos que realmente se salga de extrema pobreza o que esos que están en pobreza puedan tener el camino de salida, hay que invertir en los niños. O sea, los niños hay que normalizar la vida de los niños. Hay que intentar que puedan ir a la educación, que puedan tener una actividad de ocio normal. Por eso a veces cuando decimos que en verano, que si en comedores especiales, lo menos especiales, o sea, que hagan campamentos como cualquier niño, que tengan una actividad normal, que tengan refuerzo extraescolar, es decir, si tienen más dificultad porque familiarmente no apoyan esa educación de los niños, que podamos hacer que esos niños tengan refuerzo extraescolar. Si ese niño sigue y no abandona los estudios, posiblemente es la única posibilidad, o no le damos un oficio, para que estas personas sean capaces de salir de esa situación. Si no, al final estarán, sin quererlo, metidos en ese círculo que estamos hablando. Concrétenos un poco, en Cáritas se trabaja con la pobreza infantil, hay planes específicos para la familia y para los niños, ¿no? Cuéntanos un poco en esa línea cómo trabajan ustedes, qué papel tiene Cáritas ahí. Bueno, Cáritas, dentro de los muchos planes que hay, en concreto uno muy importante es el de la infancia. Caixa, a través de programas, Caixa está invirtiendo y ayudando o dando recursos. Lo que pasa es que Cáritas procura que esos recursos lleguen a cuanta más gente mejor, invirtiendo en educación infantil. Es un problema importante, como estamos diciendo. Entonces, lo que sí intentamos nosotros, siempre cuando hacemos algo, es intentarles dar algún matiz. O sea, Cáritas decimos que debemos de estar donde nadie está, con quien nadie está o como nadie quiere estar. Es decir, tenemos que dar un matiz de Cáritas. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Tratamos de involucrar no solamente al niño, sino a la familia. Probablemente el niño que está en esa situación es porque está en un entorno familiar difícil. Entonces habrá que ayudar un poco, conocer, acompañar a esa familia para ver qué está pasando. Acompañar luego en ese reforzamiento que estamos diciendo, pues puede ser de merienda, puede ser de apoyo extraescolar, y para eso involucramos a voluntarios, involucramos a parroquias, involucramos a comunidades parroquiales para que ayuden, es decir, para que esos recursos que nos llegan seamos capaces de multiplicarlos. Y entonces estamos a través de más de 50 proyectos con más de 2.000 niños ayudándoles en todo este tipo de tareas que estamos diciendo, ayudándoles a que normalicen su vida, a que sean niños felices como todos, que todos tienen derecho a vivir con dignidad y a ser felices. Para desarrollar esta labor, tanto en el ámbito de la pobreza infantil como en el resto, ustedes cuentan con la ayuda inestimable de miles de voluntarios, que son los que al fin y al cabo están ahí todos los días, son los que están trabajando junto a todas estas personas y son los que están aportando su, iba a decir granito, no, mucho más que eso, para poder ayudar, ¿no?, a salir de esta situación. Eso es lo que ustedes tienen a favor. Me gustaría preguntarle qué es lo que tienen en contra, cuáles son las dificultades que ustedes encuentran en su labor día a día. Bueno, dificultades en contra, grandes dificultades no, las dificultades en contra pueden ser pues que a veces te encuentras con recursos que a los cuales no puedes llegar. Es decir, pensemos o ves problemas que a veces lo ves insalvables o lo ves muy difícil, que por mucho que quieras, yo qué sé, si hay que hacer recursos, o sea, entendamos que Cáritas o la sociedad civil al final es subsidiaria en cosas, es decir, no es la que tiene la obligación de... Es decir, no tiene la obligación, pues eso, de la renta básica, de dar a esas personas que necesitan una renta mínima para poder vivir, no es obligación de Cáritas. No es obligación de Cáritas o de cualquier otra organización, pues ante cualquier problema de falta de alimentos o repartos o tal, que sea Cáritas la que tenga que hacer
esos recursos o esas ayudas de vivienda o de alquiler social. En fin, hay problemas que realmente son más problemas sociales y a lo mejor Cáritas se ve un poco impotente en la resolución de todo eso. Esa puede ser la preocupación. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo que sí está claro que siempre podemos hacer, contando con los recursos que contamos, es intentar acompañar a esas personas. O sea, es dignificarla, es decir, acompañar en planos distintos, pero en el mismo plano, en una situación en la cual nos vamos a enriquecer ambos. Es decir, tú necesitas, estás en esta situación, yo voy a acompañarte y voy a ver, pero voy a ver que tú me vas a enriquecer también, pero ayudarte para que tú seas capaz de salir de esa situación. Por lo menos ese acompañamiento, que a veces muchos voluntarios lo dicen, es que vienen con auténticos problemas y no sabemos cómo solucionarlo. Pues a lo mejor la única solución es escucharlos, darles cariño e intentar darle algún pequeño medio para que a ver si ellos mismos con alguna ayuda sean capaces. Pero a veces nos sentimos impotentes ante problemas reales que conocemos de familias, yo qué sé, que necesitan una vivienda, que están viviendo de mala manera, que les falta lo más vital. Te puedes encontrar impotente, pero bueno, ese acercamiento y ese cariño, aunque sea esa lucha de decir, no sé, salgo frustrado, pero salgo contento. Sí, porque ustedes trabajan en sobre esa delgada línea que separa la utopía de un mundo mejor, ¿no? La defensa de esas personas y de unos ideales que son muy loables, pero como Don Quijote luego se van encontrando esos molinos de viento que son los que le preguntaba un poco que ya no solo es pues, a lo mejor la lentitud de la administración, el egoísmo que rodea, una sociedad falta de valores, un poco era por la línea de que ella preguntaba y por lo que me imagino que de vez en cuando se desinflarán, ¿no? Y tanto cualquiera que trabaje en el ámbito del tercer sector es muy enriquecedor, pero al mismo tiempo a veces doloroso, ¿no? Frustrante y doloroso, sí. Te encuentras que te cuesta mucho un proyecto que tal y al final pues se atranca y cuesta el que salga. Sí. Siempre se habla de la solidaridad de los murcianos, entonces siempre nos gusta preguntarles a ustedes porque es verdad que existe ese compromiso que gracias a esa ayuda desinteresada de tanto de los voluntarios como de las personas que desde casa deciden ayudarles pues, económicamente o cualquier otra manera, pero ¿ustedes perciben que ha habido un pico quizá en los años de crisis en los que ha habido gente que se ha podido volcar más y que ahora cuando supuestamente nos están trasladando ese mensaje y esos datos macroeconómicos en los que la situación económica en España va mejorando, que nos hemos olvidado un poco de esas personas? No sé si lo perciben o no. Nosotros afortunadamente no, es decir, nosotros nuestros presupuestos prácticamente de donativos y personas de la sociedad civil normal, prácticamente tenemos un 40 y tantos % largos y sigue creciendo nuestro presupuesto y siguen las aportaciones en todo el sentido, tanto de donativos concretos como socios que son ya de Cáritas, se siente que con su labor Cáritas está haciendo una labor importante y ellos se sienten socios. Por ejemplo, una campaña que hemos hecho ahora, que bueno, llevamos ya 3 años y que este año hemos querido intensificar, que es la tarjeta hermano, la tarjeta de solidaridad, es una tarjeta del BMN, en el cual es de Cáritas y en el cual tú ahí con esa tarjeta, no cobran comisión la entidad financiera, pero tú con esa tarjeta, cuando tú quieres pagar con ella, el 0,7 va para Cáritas. Y llega, es decir, parece una tontería, sí, pero tú eres solidario, es decir, tú tienes una compra, no tienes la obligación de usar la tarjeta en todo, pero decir, oye, yo tengo este gasto, me voy a comprar este capricho, pero yo quiero ser algo de solidario, aunque sea un poquito, por muchos poquitos, como dice, muchos granos hace granero y al final este año vamos a superar más de 20.000 tarjetas activas, que va a suponer cerca de 160.000 euros. Que para nosotros son importantes esos recursos. Y es otra manera también de que esa persona cuando paga con su tarjeta, siempre de alguna manera su pensamiento lo están diciendo, oye, que yo tengo la dicha de no haber tenido estos problemas y de alguna manera pues soy solidario con personas que sin merecérselo están en otra situación distinta a la mía. ¿Y qué hay de la solidaridad de la clase política? Nos hablaba antes un poco de pasada del pacto de lucha contra la pobreza. ¿En qué se ha materializado? ¿Hay ya medidas concretas? Porque de eso hace ya tiempo que se firmó y lo suscribieron todos los partidos políticos antes de las elecciones. Sí. ¿Se ha materializado en algo, en medidas concretas, en acciones concretas aquí en la región? Se ha materializado algo en algunas medidas concretas, como hemos dicho, porque ya han incrementado un poco lo que es esta renta básica. Creo que hubo un compromiso de 300 y algo, estaba cerca de 415 o por ahí.
y empiezan a haber ya personas que están cobrando esa renta básica. Según el último informe que leí, me parece que eran sobre unas 15.000 personas que habían empezado a cobrar la renta básica, y la ley de dependencia también se había un poco empezado a incrementar y tal, pero estamos muy lejos de otras comunidades autónomas, muy lejos. O sea, hay muchas personas que por muchas circunstancias, porque es complejo a la hora de los datos y de las necesidades que piden, el que puedan entrar en la renta básica. Y luego los recursos que estamos diciendo aquí en Murcia todavía no son lo suficientemente importantes para tratar de erradicar este problema que estamos comentando. Por ejemplo, becas de comedor en educación infantil, o sea, que existe ahí todavía, decir, aunque la inversión se empieza a hacer, y es lo que decía antes, también que es importante que por lo menos todos empezamos a sentarnos en mesas y empezamos a hablar un poco de que esos recursos escasos, pues si estamos entre varios en el mismo problema, pues no sé, sentémonos y seamos eficientes a la hora de cómo hacer las cosas, el ayuntamiento, las comunidades, vayamos todos un poco en el mismo sentido, pero las inversiones todavía están muy lejos de las otras comunidades, de otras realidades que pueden existir y, por supuesto, de las necesidades que en Murcia tenemos. Es decir, tenemos que seguir todavía, o sea, estamos años luz todavía, el compromiso está, los recursos no llegan, o sea, el problema es eso. ¿Pero es un problema de voluntad política? Pues yo creo que es un problema, pues posiblemente de sentarse y de decir, tengo estos recursos, voy a ver cómo los redistribuyo, porque si no tengo más voy a intentar primero tener más recursos, a ver por qué Murcia tiene los recursos que tiene, y luego esos recursos que tengo, pues tendré que quitar de aquí y tendré que poner aquí, y en eso tenemos que ponernos de acuerdo. Porque si no, difícilmente, si pongo aquí pero no quito de allí, tenemos que tener criterios claros, todos los políticos, de no utilizar muchas veces, no sé, los problemas sociales, los problemas de la pobreza, simplemente como recurso de tirarnos la cara al uno al otro, no. Tiene que haber una voluntad de querer resolverse. Sobre eso le quería preguntar, ¿tiene la sensación de que ahora hay mucho marketing político en el que también se trata el tema de la pobreza, como que cada partido quiere ganarse a la opinión pública también después de la crisis con rescatar al ciudadano, esos planes de rescate, esos pactos de lucha contra la pobreza que se anuncian un poco a bombo y platillo, pero que luego se quedan en humo, ¿no? Que no terminan de materializarse. ¿Ustedes sienten que recogen sus necesidades en los programas políticos, todo el espectro que ahora se recoge en la clase política, o que de verdad...? Yo de verdad, como todavía no hemos aterrizado que ningún partido haga nada, sí, yo me quedo un poco en lo primero, es decir, que de momento estamos vendiendo un poco humo, sí, de momento, y luego cuando veamos, cuando empiecen a aterrizar los diversos partidos y qué es lo que están haciendo, podemos empar a juzgar. Pero estarán un poco vigilantes, ¿no? De que lo que cumple, lo que dice y lo que anuncia. Claro que en Murcia lo que también ha habido algo importante, que es, pues eso, que el tercer sector nos hemos unido, es decir, que empezamos a tener, por lo menos las organizaciones, empezamos a tener casi una voz única, cada uno con sus matices, porque no todos pues somos lo mismo, cada uno puede tener sus diferencias, que eso es importante además y enriquecedor, pero sí por lo menos queremos ser un interlocutor único para tener más fuerza a la hora de pedir. Y ahora cuando veamos los presupuestos y lo que está pasando, pues vamos a ver lo que prometen cuando va a llegar en campaña, que todos prometemos y nos vemos y todo es maravilloso y magnífico y tal, porque realmente, entendiendo que los recursos son escasos, que lo entendemos, o sea, que entendemos que es así, pero hay que priorizar también en qué es lo que estamos haciendo. Y lo que decía antes, que además invertir en lo social no es un gasto, que pensemos que es una inversión, es decir, tener problemas en una exclusión, tener problemas capaces de dinámicas y en otra situación, al final en las comunidades seguro que eso lo debe de notar, si no gastamos en otras cosas, es decir, cuando hay problemas gastamos más que en problemas, que si no hay problemas, pues ese gasto realmente es una inversión. Hablaba usted de esa inversión, de esos recursos que, aun siendo escasos, pues hay que intentar gestionarlos, ¿no? Y repartirlos de la mejor manera posible. Desde su punto de vista, ¿hacia dónde debería ir esos esfuerzos? ¿Hacia dónde se deberían encaminar? ¿Y dónde se tendría que poner el foco precisamente para intentar que estas personas puedan pues salir de esta situación de crisis y efectivamente que esa inversión sea realmente una inversión y no suponga un gasto, ¿no? para los presupuestos? Bueno, yo creo que
La pobreza infantil, esa sería una importante. Todo lo que invirtamos en educación, en una inversión infantil, pero a lo mejor o sea, no es solamente a veces en la inversión en gasto, sino en cómo hacerlo, en refuerzo, siendo realista con lo que estamos diciendo, para que no haya abandono, para que realmente normalicemos esa situación. Por otro lado, pues podía haber en el tema de vivienda, de chabolismo, pues también podía haber una red social de viviendas en el cual, pues, personas, es decir, aquí hemos vivido mucho a lo mejor de querer una propiedad, una segunda propiedad, y a lo mejor en otros países ha habido más vivir en alquiler, que puede ser tan digno como vivir en propiedad. Pues tener una red social de esas viviendas para que puedan vivir dignamente. Pues la ayuda, estamos hablando de los más necesitados, de los que están en esa situación que difícilmente van a salir, pues que tengan una renta básica suficiente para poder no sé, poder estar en una situación de por lo menos mínima, de unos mínimos vitales que se cumplan. Y por otro lado, pues a lo mejor el tema de la pobreza energética, que habría que ayudar a través de compañías y tal, es decir, tener esas carencias importantes resueltas de la mejor manera posible. Pero luego pensamos que aparte, porque eso es lo que Cáritas también quiere hacer, aparte de esa ayuda necesaria, tenemos que invertir en que esas personas salgan de esa situación. Y para es eso un segundo paso, ¿no? Claro, es decir, urgente y luego... eso es lo urgente, pero si nos quedamos solamente en lo urgente y no intentamos dar el segundo paso, pues al final tampoco podemos hacer una sociedad subsidiaria permanentemente, con ayudas permanentemente. Tenemos que hacer pues, personas dignas, maduras, que trabajan, que luchan, que se esfuerzan, que son capaces por sí mismas de ir conquistando cosas. Entonces, ¿y qué necesidades han encontrado para esa fase de acompañamiento o de desarrollo de la persona para que pueda luego valerse por sí misma y no depender de los subsidios? ¿Cuáles son las necesidades que han detectado? ¿En qué campos van a trabajar? Porque han redoblado los esfuerzos en ese sentido. Por eso yo digo, es decir, quiero decir, por un lado esté la administración, punto, que tiene sus obligaciones y de cubrir esa primera fase y de estar. Y por otro lado, vayamos también a la sociedad civil o a Cáritas como organización o a cada uno individualmente. Es decir, que a veces no nos justifiquemos que queramos una administración que lo va a resolver absolutamente todo y tengamos una sociedad donde no tenemos claro cuáles son nuestros valores y qué es lo que queremos. Yo hablaría un poco de que lo oí, en fin, en un compañero, el director de Cáritas de Málaga, que hablaba de las 3 Gs. Cuando nos hablaba de todo, es decir, las 3 G, que es un poco, y además si lo analizamos así, la primera es ganar, la segunda es gastar y con eso gozar. Es decir, estamos en que queremos ganar porque queremos gastar, porque si no tenemos este coche mejor o hacemos ese viaje o compramos esto o tal, en ese consumismo que es bueno, pero que extralimitado no tiene y que con eso nos da satisfacción. Decir, oye, mira, la vecina o el vecino o tal, se han comprado otro coche, o mira que se han ido a Rusia o a no sé dónde. Es decir, ahora los viajes pueden ser los más estrambóticos posibles y con eso pues gozamos. Y ante eso, pues nosotros proponemos las 3 As, que en vez de ganar, pues sería amar, es decir, lo que implica el amor de verdad en el sentido amplio y generoso. En vez de gastar, pues sería ser más austeros. Es decir, tenemos que intentar hacer un mundo más sostenible. Con nuestro estilo de vida tenemos que hacer, cuando los recursos vivimos, dice el Papa, que tenemos que hacer un mundo mejor y que un mundo para todos. Es decir, no queramos unos pocos tenerlo todo y que otros muchos no tengan nada. Ser más austeros. Y con eso, en vez de gozar, pues a lo mejor tenemos la auténtica alegría, o sea, una alegría sana de verdad, o sea, una alegría que te da con esa paz interior, de satisfacción, de hacer las cosas bien, de vivir de otra manera para que otros puedan vivir. Es decir, voy a vivir de tal manera para que todos podamos vivir. Es decir, que la sociedad en ese sentido, o nosotros personalmente, las propias empresas igual. Es decir, si las empresas ponemos lo económico por encima de todo, pues al final descartamos a personas. Las personas que no llegan, dice el Papa Francisco, que vivimos una economía de descarte. Tenemos que vivir una economía más social. O sea, una economía que está preocupada. Por eso ahora, responsabilidad social corporativa. Además, la empresa se da cuenta que la sociedad también demanda a estas empresas que sean más sociales, que no sea solamente lo económico y el ganar por encima de todo. Las empresas, si no ganan, desaparecen.
Pero las empresas que tienen esa responsabilidad social corporativa, y muchas de ellas se están dando cuenta, al final la sociedad, esas empresas son empresas que vamos a comprar y que vamos a querer, porque tenemos, pues es una banca más ética, una responsabilidad, es decir, una sociedad más ética. ¿Con eso qué decimos? Porque efectivamente demos posibilidades a esas personas que hemos descartado, vamos a intentar formarlas de alguna manera. Es un proceso más difícil porque es un itinerario más largo, pero vamos a intentar que estas personas sean capaces de entrar también en ese sistema, es decir, que las empresas puedan dar la posibilidad a este tipo de personas, una vez formadas, una vez ilusionadas, una vez de esas heridas recubiertas y ya siendo más normal, que tengan la posibilidad de poder entrar. Todo eso puede ser difícil a largo plazo, pero si no nos lo planteamos, si no queremos, pues seguiremos viviendo en esta sociedad donde al final es la propia sociedad la que está descartando a esas personas que lo tienen más difícil y que no llegan. Recuperamos un poco entonces: amar, ser un poco más austeros. La tercera A era alegría. Y la alegría. La que nos da. auténtica alegría. Y ese compromiso, esa escala de valores es la que le hizo a usted estar en el Camino de Santiago y recibir una llamada del obispo y meterse en este lío, una vez que pensaba usted jubilarse y vivir el júbilo de estar ya... Sí, bueno, ese por lo menos es el estilo de vida que mi mujer y yo hemos intentado vivir e inculcar a nuestros hijos, ¿eh? De intentar ser así, ser, pues eso, amar, ser solidarios, ser austeros, o sea, vivir dignamente, pero con la austeridad suficiente y sabiendo que eso es un medio y que no es el fin de nada y que esa es la auténtica alegría. Y hemos trabajado en la Iglesia y efectivamente, sin esos principios y sin esos sentimientos, pues la llamada del obispo a lo mejor hubiera caído en saco roto. Así, pues no sé, sí. En este año que lleva usted al frente de Cáritas aquí en la diócesis de Cartagena, nos contaba antes de empezar el programa que uno sabe y conoce cómo funciona Cáritas, la importante labor que hace, pero no es lo mismo verlo desde fuera que estar dentro y tener que gestionar esos recursos a veces escasos con tantas necesidades como hay. ¿Cómo lo ha vivido usted todo este proceso? Bueno, pues para mí el primer año, porque yo me acuerdo que, bueno, que el obispo me dice o nos dice si, en fin, que iba a empezar. Como vengo de viaje, tengo la entrevista y al otro día ya voy pues para conocer un poco Cáritas y tal. Y me llaman, no sé si por teléfono, no sé qué periodista, alguien, qué pensamiento llevaba yo para ver qué pensaba que quería hacer de Cáritas. Digo, primero aterrizar y conocer, es que sería totalmente absurdo decir qué es lo que, hacia dónde queremos ir o qué impronta le puedo intentar dar yo a Cáritas o cómo puedo yo ayudar. Porque al final yo siempre he entendido esto, que esto es un servicio, es decir, es un servicio pues, que implica tiempo, implica esfuerzo, que posiblemente pues, lleva a la contraprestación porque es un servicio que tú ves que luego es hermoso y gratificante, pero que implica muchas cosas. Entonces lo primero era conocer un poco la realidad de Cáritas, porque a lo mejor la visión que estamos teniendo de Cáritas es solamente como esa organización, pues sí, que ayuda en los comedores, que da comida, el ropero, y entonces cuando te preguntan, pues básicamente lo primero que te preguntan es ¿y ha aumentado y la comida? Es decir, es un poco como si fuera lo que es importante, lo que hemos dicho, es lo que más se visualiza. Pero Cáritas lo que estamos diciendo es muchísimo más, es decir, estamos hablando de acompañamiento a personas, acompañamiento a familia, todo el tema de infancia, de jóvenes. Centro de atención especial en esos barrios que estamos diciendo, pues el Cayán, el Espinardo, el Campico, Los Campanos, San Diego. Estamos centros especializados, centros ¿no? especializados, donde son personas más difíciles y ya la atención no es solamente una ayuda concreta, sino es una atención directa. Sí. Y ahora estamos en un proyecto pues ambicioso, que es el que estamos diciendo, de seguir itinerarios a personas para que sean capaces de reinsertarse, que ya hemos iniciado y hay más de 80 o 90 personas que de alguna manera se han podido reinsertar con esa ayuda que estamos haciendo. Pues tenemos un proyecto o dos proyectos estrellas para ayudar a todo esto, porque al final Cáritas lo que hace como organización es que a nivel individual cada parroquia la gente ayuda a decir, oye, fulano necesita, pues oye, tú que tienes, es que podía echar unas horas. Todo eso se está haciendo, pero hacer un poco algo más serio es lo que queremos hacer. Debido al año pasado que nuestro obispo fue Testigos y Misionero de la Caridad, dijo que iba a haber una obra importante y además que era Cáritas la que lo realizaba, pues vamos a hacer una escuela de hostelería.
se ha atrasado un poco porque va a ser en Las Agustinas, que es un edificio BIC, con lo cual la licencia, que es lo que decíamos, pues se ha alargado más de lo que hubiéramos querido, sí. Pero empezamos ya, es decir, es un proyecto VIP, las obras yo creo que en febrero se empiezan, que para el final de verano eso está ya inaugurado, terminado, y esa escuela de hostelería pues va a ser para que 150 personas a lo largo del año pues hagan una capacitación y salgan pues camareros de barra, cocineros y ayudantes de cocina. 150 personas con capacitación, con su titulación, pero además son personas que posiblemente podrían hacer la titulación en el SEF o en otro lado, pero no están preparados. Nosotros previamente esas personas a lo mejor tenemos que tener un itinerario con ellos, pues primero a lo mejor pues de que se animen, de que esas heridas que tienen se curen, que sean puntuales, que la higiene, que cultura general, que se ilusionen, es decir, es un proceso más difícil del proceso normal, pero queremos. Y para cerrar el círculo, porque si no lo cierras, es que luego esas personas puedan trabajar. ¿Y para eso qué hacemos? Pues ponernos al habla con entidades buenas que hay en Murcia y que además sensibles y que queremos que sean así, que puedan hacer sus prácticas y que los admitan. Y nosotros les haremos ese acompañamiento a estas personas para que si no son los mejores, por lo menos sean tan buenos trabajadores como cualquier otro que pueda estar. Y que además allí hagan sus prácticas porque va a haber un restaurante donde pues esas cosas que practican, un poco el estilo del Masterchef que se viene ahora con la cocina para que aprenda, pues bueno, habrá un maestro cocinero donde ellos aprenderán tal y luego pues que puedan practicar en el restaurante ese abierto o bien porque pueden hacer catering pues para cualquier evento, pues una primera comunión, unas bodas de oro que hago, es decir, que la propia comunidad parroquial es distinta o la sociedad pues asista y que ellos realmente... Ese es un proyecto hermoso de querer personas, pues madres con hijos en dificultad, es decir, ver qué tipo de perfil, a qué tipo de personas son las que vamos a ayudar de una manera concreta. Tiene más planes, ¿no?, de trabajo, el programa Currele, Currelando... Exactamente, está el Currele, en fin... buscarles un trabajo que es muy importante a la hora de tener En Yecla una vida. empezamos pues tapicería, formación, pero siempre la idea es no dar curso de formación como... Tanto curso de formación se ha dado que al final pues dar curso de formación de no sé qué, dice, pero bueno, ¿y dónde se emplea? No, dar los cursos de formación que realmente las empresas requieren para que luego esas empresas puedan a estas personas incorporarlos al trabajo. Decía que hay empresas sensibles a esta realidad, que trabajan con miles y miles de voluntarios. Realmente la sociedad civil está despierta, hay esperanza. Pues afortunadamente sí, si no sería esto desastroso. O sea, yo creo que la sociedad civil... Hay esperanza y es así, y lo que tenemos que hacer todos lo que estamos ahí comentando es que realmente que las empresas que no vayan por este camino, yo no digo castigarlas, pero por lo menos premiar a las que vayan por este camino. Es decir, por eso decimos que a veces la responsabilidad social corporativa que muchas empresas importantes empiezan a tenerle, que sea una realidad. La responsabilidad social corporativa implica una realidad, no es solamente sacar los papeles en la normativa para tenerla, sino que realmente sea así. Es decir, la responsabilidad social quiere decir que esas empresas, al final, parte de lo que ganan, porque al final lo debe a la sociedad, lo reinvierte también en los más necesitados de la sociedad, para que esa sociedad cada día sea más justa y más solidaria. Hemos mencionado antes, en varias ocasiones ha mencionado al Papa Francisco, que su deseo era una iglesia pobre para los pobres. Hay muchos sacerdotes que han estado trabajando con las familias, en Cáritas parroquiales también, junto a esos voluntarios son la punta de lanza, ¿no?, de la atención al más necesitado. ¿Cuál cree que está siendo el papel de la Iglesia en estos años tan difíciles? Y usted, que seguro lo ha vivido en primera persona, ¿qué cobijo encuentran en las parroquias como el primer lugar casi al que recurrir, incluso antes que una ONG muchas veces, para recibir ayuda? Sí. Cáritas, es decir, nosotros desde los servicios generales lo que intentamos es estar al servicio de tanto los CAS que estamos diciendo como de las Cáritas parroquiales. La punta de lanza, como lo decía, son las Cáritas parroquiales. Las Cáritas parroquiales, al final, 150 Cáritas parroquiales que hay, son los que realmente tienen ese primer contacto con las primeras necesidades. O sea, nuestra llamada de necesidad parte de las Cáritas parroquiales. Por eso nosotros lo que estamos intentando también a esas Cáritas parroquiales
que es la primera punta de lanza, la primera ayuda, el que está en contacto con esas primeras necesidades, lo que vamos a intentar es ahora, por ejemplo, con una escuela de formación, es formarlo. O sea, formarlo en el sentido de lo que estamos diciendo, es decir, no solamente tenemos que resolver esa primera necesidades básicas, sino tenemos que cambiar un poco el modelo. El modelo nuestro de Cáritas es ese acompañamiento que estamos diciendo. Es decir, tú a una familia, a personas que lo necesitan, que estás detectando, no solamente le das la bolsa de comida. Si tú a esa familia no le acompañas, ves realmente cuál es su problema, dónde está su necesidad. O sea, necesidades a veces que pueden ser de soledad, no sé, de desconocimiento para resolver papeles, de búsqueda de un trabajo, de unas preocupaciones de que no puedo pagar la luz, el agua y me agobia, y al padre de familia o a la madre eso le supone un trauma importante. Es decir, si tú no acompañas a esas personas para ver cómo le ayudas para que salga de esa situación, estamos fallando porque estamos solamente en esa primera resolución. Y luego, lo otro, aparte de ese acompañamiento, lo que estamos diciendo, desde esas parroquias se podrán resolver las cosas que puedan resolver, y las otras intentaremos nosotros ayudar por lo que estamos diciendo con la empresa de inserción, con la escuela de hostelería, poniendo en las zonas pues aquella formación más adecuada para que las personas puedan salir. Esa sería la ayuda nuestra. Pero desde luego la red social nuestra, la que realmente ha trabajado y sigue trabajando y está en primera línea, son las Cáritas parroquiales. El papel de la Iglesia y de las parroquias, bueno, en concreto, ha sido fundamental durante la crisis y es algo que quizás no se ha dicho lo suficiente y que quizás no ha llegado lo suficiente a una parte de la sociedad. Se habla, bueno, pues de recortar ciertos beneficios a la Iglesia. Bueno, hay un poco de polémica con todo este asunto, pero quizá lo que no se ha dicho del todo o no se ha dicho lo suficiente es que precisamente gracias a la Iglesia hay muchas personas que han tenido donde comer, donde dormir y que han conseguido esa ayuda que les ha ayudado a seguir adelante durante estos años tan difíciles. Pues sí, mira, yo a veces he escuchado de que, no sé, que la Iglesia, porque a veces no entendemos ni lo que es la Iglesia o la jerarquía o el papel de cada uno, porque yo soy Iglesia, yo me siento tan Iglesia como puede sentirse un obispo o un sacerdote, es decir, no tenemos claro cuál es el papel de cada uno. Y a veces yo he escuchado decir, con Cáritas estupendamente, porque Cáritas denuncia, hace el informe FOESA, procura estar ahí, lucha por la justicia, lucha por la paz, lucha por un mundo mejor. Con Cáritas sí, con la Iglesia no. Si es que no tiene sentido, si es que al final la Iglesia, que su misión es triple, es un poco pues la palabra, la catequesis, el culto, que es la liturgia, y la caridad, sin esas tres patas no existe. Es decir, que en esa misión evangelizadora, Cáritas es la Iglesia, es el corazón de la Iglesia, es las manos de la Iglesia. Y entonces no podemos decir que con Cáritas estupendamente, con la Iglesia no. O sea, al final Cáritas no es una ONG, Cáritas es la expresión comunitaria de la Iglesia. Que hay gente en Cáritas que trabajan que a lo mejor, pues no sé, pueden ser pues, menos practicantes o menos creyentes o menos tal, puede ser, porque nosotros admitimos a todo, es decir, tanto como al que se atiende, porque al final la dignidad de la persona, todos somos hijos de Dios y la dignidad de la persona está por encima absolutamente de toda creencia. Creemos que cualquier persona es digna y en eso nos basamos, porque todos somos a imagen y semejanza, como los que quieran trabajar. Pero Cáritas, efectivamente Cáritas es la Iglesia, es decir, y por eso a veces sí podemos criticar pues, ciertas actitudes, a lo mejor de alguien, de alguna jerarquía, de algún sacerdote, pues como en cualquier profesión, creo yo, periodismo, maestros, médicos, cualquiera puede ocurrir. Entonces, tenemos que tener claro que al final, o sea, Cáritas es la expresión comunitaria y amorosa, esas manos que la Iglesia tiende hacia los más necesitados. Y para mí es importante un poco la instrucción pastoral que dio los obispos, Iglesia servidora de los pobres. O sea, para mí es un documento, aparte de que siempre la Iglesia, en todo lo social, con todas las encíclicas, ha dicho cosas maravillosas, posiblemente muchas veces ni los propios cristianos las hemos cumplido, pero ha dicho cosas estupendas. En concreto, esta instrucción pastoral, Iglesia servidora de los pobres, es algo absolutamente extraordinario, de cómo denuncia, cómo pone en actualidad todos los problemas reales y cómo nos pone a cada uno el papel que debemos de hacer.
¿Y qué papel tiene que jugar, ahora que estamos hablando de roles, ¿no? ¿Qué papel tiene que jugar la sociedad? Ha hablado usted pues de esa forma de ayudar, ¿no? En Cáritas, de esas tarjetas, de esos donativos, esa forma de hacerse socio. Por recopilar un poco también, y para que si alguien nos está viendo esta noche en casa y se le ha removido un poco la conciencia y quiere... Está bien despistado, sí, ¿no? y quiere colaborar, con Cáritas, sobre todo para seguir realizando esta labor tan importante de la que estamos hablando, ¿cuáles serían las vías para ayudar? Bueno, primeramente las vías es un poco la que estamos diciendo, el tomar conciencia de empezar a tener todos los valores que tenemos que tener. Es decir, cada uno puede intentar ser solidario a su manera en donde considere que sea mejor. Primero, tomar conciencia de los valores que le estamos diciendo, o sea, los valores que realmente tiene que tener uno en su vida. Y luego intentar un poco también que a la sociedad, a las empresas donde uno compra, actúa, o sea, que las sociedades y las empresas se sientan también un poco, no sé, vinculadas con lo que le está demandando la propia sociedad, ¿eh? Que realmente, pues lo que estamos diciendo, que aunque las empresas estén para ganar, pero que realmente pongamos a las personas en el centro de las cosas, ¿eh? Que no descartemos, ¿eh? Y luego cada uno, un poco el lema de este año, que llevamos en este año y que cada uno se lo puede intentar aplicar, es practica la justicia, o sea, practícala y deja tu huella. Es decir, yo creo que en la vida todos podemos dejar una huella, todos. Es decir, lo que tenemos que intentar es decir, ¿cuál es la huella que yo quiero dejar? ¿Quiero dejar un mundo mejor? ¿Quiero una sociedad mejor? ¿Cuál es mi huella? O sea, todos podemos, o sea, es que lo que no podemos siempre es exigir que la administración, que tal, que Cáritas, o sea, mi pregunta es, o sea, yo nunca le he hecho, hombre, hay que denunciar las cosas, pero al final el primer examen de conciencia se lo tiene que hacer uno personalmente, decir, yo, ¿cuál es la huella que quiero dejar en mi vida? ¿Qué es lo que quiero hacer? Pues efectivamente, por eso podemos decir a cada una de las personas que nos escuche, ¿cuál es la huella? Nosotros en Cáritas te invitamos. Hay dos maneras, hazte socio de Cáritas. Cáritas sí quiere comunicar más de las cosas que hace. Yo creo que este año queremos contar historias, porque tenemos historias maravillosas de contar, que no siempre contemos lo malo, que nada más que contamos los desastres que hay mucho en la vida. Contemos cosas hermosas, que Cáritas tiene muchas, nos comprometemos, y si nos admitís, a contar historias concretas, que queremos hacerlo. Por supuesto. Y luego, por otra parte, aparte, si te haces socio, o hazte de Cáritas. Es decir, hazte voluntario de Cáritas e intenta vivir gozosamente pues una experiencia de intentar hacer cosas por los demás. Ya nos encargaremos, según tus características, por dónde encajamos, pero seguro. Y si no, hazte socio. Es decir, que Cáritas, con tu ayuda, podrá hacer muchas cosas, y cosas estupendas. Bueno, pues nosotros estamos ya sin tiempo, esperamos que en Trivium hayamos dejado una pequeña huella después de esta conversación con el director de Cáritas. De Cáritas ha sido un placer, creo que hemos aprendido mucho, sobre todo de ser solidario y comprometido. Solo me queda que decirle que está en su casa y que seguro a ver si nos vemos pronto y tenemos muy buenas noticias y contamos esas historias. Muy agradecido me he encontrado, la verdad, contento y a gusto con estar con vosotras. Muchas gracias a vosotras. Gracias, don José. Pues muchas gracias, compañeras, como siempre. Nos vemos el martes que viene y a ustedes decirles lo mismo que les estoy esperando el martes que viene en Trivium. Gracias, hasta mañana.